Hola, buenas. Estáis en un nuevo vídeo de Amantes Literaria. Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos un vídeo de serie y película basada en crímenes reales y asesinatos reales. Madre mía, esto da un poquito de miedo. Mucho. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que en Instagram y TikTok somos @amantesliteraria y en Twitter @amateslit. Que le deis like, que os suscribáis, que le deis a la campanita y nada. Dentro vídeo. Antes de empezar con el vídeo vamos a haceros una pequeña advertencia. Exactamente. Nos produce atracción conocer este tipo de historias, pero por lo que les llevó a cometer esos crímenes y de esa forma. Aún así, jamás en la vida queremos que la gente experimente y pase por estas situaciones. Jamás. Disfrutamos de las series y las películas, no queremos que sucedan en la vida real. Lo dejamos claro para que no os hagáis idea Equivocada. que ya nos ha pasado. Voy a comenzar con la cinta de Ted Bundy. Es una miniserie que la tenéis en Netflix, solamente tiene 4 capítulos y el director es Joe Berlinger. También os digo que tenéis una serie, pero más no tan realista, pero bueno, que el protagonista es Zac Efron y yo la recomiendo mucho, que es extremadamente cruel, malvado y perverso, que te cuenta la historia también bastante bien. Este documental está basado en la vida de uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos, que se cree que llegó a matar a 30 personas y además lo guay, entre comillas, del documental es que está contado por él mismo en primera persona. Ted Bundy era un hombre muy inteligente y también manipulador. Los crímenes, bajo mi punto de vista, también se ve, le salieron muy bien porque tú lo ves y era era atractivo, no era guapo en sí, era muy atractivo. Entonces como que las mujeres y tal se dejaban llevar. Los crímenes se cometieron entre 1974 y 1978. También era un hombre con trastorno de bipolaridad, si no más cosas. Y la verdad es que el documental es muy crudo, pero a la vez es interesante. El documental va desgranando la historia poco a poco, cómo cometió sus crímenes, cómo abusó de esas mujeres. Incluso hay un caso en el que asesinó a una niña. Y de verdad se ponen los vellos de punta, no sabemos cómo pueden existir personas así. Creo que este hombre también tenía varios trastornos, porque solamente bipolaridad, vamos, no te puede llevar a eso. Y eso que os lo recomendamos, pero que vais a acabar muy mal viéndolo. La siguiente es una película, Zodiac. Está dirigida por David Fincher. Se emitió por primera vez en el 2007 y ahora mismo la podéis encontrar en el catálogo de HBO Max. Recaudó en torno a los 84 millones. O sea, una cifra contundente. Habla sobre una investigación que se desarrolló entre los años 70 y 70 en Estados Unidos y está protagonizada por Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal y Mark Ruffalo. O sea, imaginad el elenco este maravilloso. Cuenta la historia de un hombre que atacó a una pareja y confesó el delito. Después comienza a matar a la gente, a atacar a otras personas y todo esto lo va confesando a través de cartas que envía a los periódicos, a las revistas e incluso a la televisión. Lo peor de todo es que está basada en hechos reales. O sea, hay una persona que llegó a cometer estos crímenes y que los divulgaba como si fuese algo natural. De verdad, es una película muy cruda, horrible, te hace sentir la angustia que sienten los personajes, la desesperación porque intentan atrapar a la persona que ha cometido los crímenes, pero al mismo tiempo que los confiesa es algo esquivo y no se deja atrapar. Horrible, muy recomendable, está muy bien hecha y es que se me ponen los vellos de punta. Lo pasas tan mal viéndola, pero al mismo tiempo lo hacen tan bien los actores que dices, mola. Es como el romance perturbador. Exactamente. Mola pero no mola a la vez. Es como es risa pero no de gracioso, risa de raro. Ahora yo voy a hablar de una serie que se ha hecho muy viral en todo el mundo, que es Dahmer, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Es una serie de Netflix dirigida por Ryan Murphy y protagonizada por Evan Peters. El actor hace, ¡buah! Papelón. Un papelón, vamos, si no de Oscar, de un globito de oro, por favor. Es una serie muy difícil de ver. Y cuando terminas de verla, te cuestionas si puedes confiar a alguien que conoces en la calle o en una fiesta.
porque si está como este muchacho es mejor correr. Nos cuenta la historia de Jeffrey Dahmer, que llegó a llamarse el caníbal de Milwaukee. A Jeffrey Dahmer se le diagnosticó trastorno psicótico, esquizofrenia y trastorno límite de la personalidad, y no me extraña. Era un chico que desde pequeño era como raro, estaba siempre solitario, solo en el cole, y luego su padre era como que le gustaban los animales y encontraba a lo mejor algún animal muerto o lo que sea, y su padre se dedicaba a abrirlo, a estudiarlo, y a raíz de ahí pues dijo, oh, pues me gusta. Conforme va avanzando su vida se da cuenta de que es homosexual. Entonces empieza a intentarlo con gente que encuentra a lo mejor de fiesta o tal. Pero claro, su problema también es que su madre lo abandonó, y es como una persona como que quería quedarse con la persona que encontraba. Y claro, para quedarse con ella, pues la mataba. Metía droga en la bebida cuando iban a su casa, los dormía, le hacía fotos, incluso llegó a comerse a algunos de ellos. A una de sus víctimas, que era menor de edad, logró escapar. Los vecinos llamaron a la policía, pero como él llegó y dijo, no, que es mi pareja, tal, que es que he bebido mucho, la policía lo dejó irse. Visto desde otra perspectiva, eran los años 70-90. Claro, la homosexualidad no se veía de la misma manera que ahora, y es como que la policía le daba como reparo o decía homosexuales, ellos a su avío, y era como que lo dejaron pasar una y otra vez hasta que llegamos a la víctima número 17, que sí logró escapar y llamar a la policía. Es que es muy fuerte después de 17 personas. Tú la miras y luego buscas los informes policiales y es tal cual. Y la gente, los vecinos que se quejaron una y otra vez a la policía, y la policía no hacía nada. Pero tía, y la vez que lo llamaron porque estaba el muchacho ahí tampoco que le había inyectado ácido en la cabeza a una persona. Sí. Pero es horrible, horrible, horrible. Sí. Irrecomendable. La siguiente es Mindhunter. La podéis encontrar en Netflix. Tiene unos 19 episodios y está dirigida por David Fincher. Parece que me han tocado a mí entonces David Fincher, que es un excelente director, por cierto. La serie es cruda, horrible, desgarradora y al mismo tiempo engancha muchísimo. Habla de unas investigaciones que realiza la policía y el FBI. Nos va desgranando los casos, la psicología que se utiliza para influenciar a las personas que cometen crímenes para sacarles información. Está basada en una novela de John Douglas y al mismo tiempo basada en hechos reales, porque los policías son personas que iban a las cárceles con una cinta para grabar y entrevistar a los asesinos en serie. Uno de ellos, por ejemplo, que aparece en los primeros episodios, es el asesino de las colegialas. Resulta de que les cortaba la cabeza, las enterraba en el jardín de su casa mirando hacia su madre, manipulaba a la gente y era una persona muy, muy inteligente. Se empiezan a estudiar estos casos, conforme avanza la serie descubres que los hay a cual peor. También habla de cómo se comportaban las víctimas, los supervivientes, de los perfiles de los violadores. No todos eran iguales y por eso esto que está basado en hechos reales vino muy bien para el mundo de la investigación, porque analizaban caso por caso y vas descubriendo pues que una persona actúa de una manera, que tiene estos detonantes y tal, y así puedes anticiparte y dar con el potencial asesino en serie. Os la recomiendo muchísimo, es una serie tremenda, de verdad, tenéis que verla. Pero es que da cosa os va a dejar con el corazón en un puño. Es que yo recuerdo una escena en la que están uno de los investigadores es un tipo súper listo y está entrevistando al asesino de las colegialas, y el tío va y narra los crímenes como si nada. O sea, yo les hacía esto y esto, y el otro tener que aguantar el tipo mirándolo enfrente. Yo no podría, a mí me daría algo. Es que yo salgo de ahí, me pongo a vomitar, me pongo a chillar y de todo. Y él aguantaba, hasta en un capítulo, pues no aguanta, que es lo que nos pasaría a cualquiera. Yo creo que sí. Os la recomiendo un montón, de verdad. Serie de 10. Ahora voy a hablar de una película que no tiene nada que ver con las anteriores. Vamos a relajarnos. No estamos hablando de asesinos, sino de falsificador, ¿vale? Estafa, rebajamos el nivel. Es Atrápame si puedes. Esta película de 2003 fue dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks y Leonardo DiCaprio. Además, una película que recaudó más de 350 millones de dólares en todo el mundo.
Es una película de verdad que os recomiendo muchísimo. Está disponible en Netflix, Amazon Prime y Movistar Plus. Si tenéis alguna de esas plataformas, y a verla porque de verdad os la recomendamos muchísimo. En esta película, además está basada en una historia real de la vida de Frank Abagnale, o como se diga, que fue un chico que de pequeño encontró su vocación y era falsificar cheques, porque él se fue dando cuenta, claro, estamos hablando del siglo pasado, que no había tanto control como ahora y también se hace fraude, pero bueno, imaginaos. Sí, fue dando cuenta de que, claro, si tú cobras un cheque en uno de los estados, pero es de otro, el banco, tú lo cobras, te puede dar el dinero, pero hasta que pasan unos días no puede cobrárselo al otro banco. Pero claro, si el cheque no tiene fondos porque es falso. Y el problema es, claro, que para la policía era muy complicado encontrarle porque tenía multitud de perfiles con diferentes nombres y además lo hacía muy bien. O sea, los cheques eran calcados iguales y es que creo que lo pillaron ya porque es que los cheques eran mejores que los reales. Empezó siendo adolescente y lo hacía tan bien que después de unos años cumpliendo condena, lo ficharon para ser en la oficina antifraude de Estados Unidos y ganó muchísimo dinero porque claro, era una cosa que él falsificaba con ilusión y muy bien. Entonces, y nada, que era un buen falsificador y ojalá no encontrártelo por ahí con un cheque sin fondo. La última de la que os hablamos es una serie de Joe Berlinger, la que podéis encontrar en Netflix, y son las cintas de Joe Wayne Gacy. Es una miniserie aterradora que habla de la vida de John Wayne Gacy, un hombre que era contratista, que quería ser político y que en las fiestas infantiles actuaba como el payaso Pogo. Lo que hacía era violar y asesinar a más de 30 personas, entre ellos niños y hombres. Muchos de ellos los encontraba en estas fiestas infantiles. Él simulaba ser una persona normal y corriente, quería ser político, se las daba como de muy orgulloso de su cargo, y luego lo que hacía por detrás era cometer delitos horribles. La miniserie está basada en hechos reales. Se consiguieron obtener las cintas reales en las que habla de cómo llegó a cometer estos crímenes y os juro que a mí me dieron muchísimas ganas de llorar y de vomitar. Entre los años 1972 y 1978, cuando cometía estos delitos, lo que hacía era coger los cadáveres y enterrarlos en su propia casa. También se conservan las cintas en las que las víctimas que sobrevivieron van narrando todos los sucesos, cómo pensaban que era una persona muy confiable. Era un payaso divertido, o sea, imaginad que lleváis a vuestro hijo a una fiesta infantil que se lo están pasando divinamente y luego lo que te entera es que ha aparecido su cadáver porque el payaso lo ha asesinado. Horrible. Lo que hacía también era torturar, estrangular y golpear en la cabeza con objetos contundentes a las víctimas. Después de morir, se cogió su cerebro para analizarlo y no encontraron ninguna anomalía. Y es que eso es lo preocupante, es que parecía tan normal que no se entiende por qué luego todo desencadenó en lo que lo hizo. Sí que se llegó a determinar que actuaba como un niño, que tenía la mente de un niño, y de verdad que os recomiendo la serie, bueno, la docuserie más bien, que es estremecedora, que os vais a cagar de miedo y que está súper chula. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y no gustado a la vez. Tenéis que ver todas estas películas y series, os las recomendamos muchísimo. Y nada, que os dejamos nuestras redes sociales. Y nada, que nos vemos la próxima. El enfoque. Vale. A ver. Sí, perfecto. ¿Qué ha pasado? Hemos estado para adentro. Mientras hablaba, que no podía aguantarme. Que no tengo pendiente. Ahora te das cuenta. Sí. Pero ya llevamos 2 series. ¿Tú te has dado cuenta de una cosa? Solo conocemos casos de asesinos en serie a los que les salió mal la jugada. O sea que puede haber gente por el mundo. La hay.